Vamos a continuar con el Salmo 68. Salmo 68. Este es un salmo de David y David comienza con un grito de batalla y toma el grito de batalla de Moisés, narrado allá en Números 10:35, que dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando el campamento se detenía, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Los versos 1 al 4 de este Salmo 68 dice, David retoma este grito de batalla, porque es un grito de batalla de Moisés, y él empieza diciendo: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Y luego aparece una contracción del nombre de Jehová. Es una contracción, las letras J-A-H es una contracción que es el nombre de Jehová. Y David muestra a Dios como el Padre compasivo que cuida a la humanidad. Y dice el versículos 5 y 6, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Es muy probable que David esté haciendo una mención en este salmo de aquellos a los cuales o quienes se unieron a él. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando él está diciendo, hace habitar en familia a los desamparados, y saca a los cautivos a prosperidad, es muy probable que esté refiriéndose a todos aquellos que se unieron a él, pero definitivamente que nos está hablando a nosotros también. ¿No es cierto que Dios nos hace habitar en familia? La prueba de eso es que uno va a diferentes lugares y nos encontramos que todos somos la familia de Dios. Nos invitan a predicar a un lugar y es la familia de Dios, nos sentimos como en casa, no hay esa diferencia. Entonces Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Versículo 10, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. En el libro de los Salmos, en varias oportunidades, vemos el cuidado que tiene Dios de los pobres. Y cómo debemos nosotros también tener cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los pobres. Muchas veces nosotros mencionamos que en las Escrituras dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, haciendo una mención de que los pobres siempre van a estar y que no podemos hacer nada. Tal vez una interpretación errónea es pensar que ellos están y que no podemos hacer nada por ellos. Pero el libro de los Salmos nos habla en diferentes oportunidades del cuidado que debemos de tener de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Y por eso es bueno que cada
congregación, dependiendo de su no sé si de llamarle ingresos o cómo, pero debemos de tener siempre un programa especial para ayuda. Un programa en el que podamos tener ayuda para las gentes desamparadas. También nos muestra, al final este Salmo 68, nos muestra a Jesucristo triunfando como aquel rey que ha guerreado y que ha vencido. Dice el versículo 14, cuando esparció el Omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Capítulo 69 de los Salmos. Este capítulo 69 fue escrito por David después de la insurrección de Absalón. Es uno de los salmos mesiánicos y específicamente habla de los sufrimientos de Cristo. David, como profeta, escribe de lo que sucedería 1000 años después, y puede estudiarse este Salmo 69 de la mano del Salmo 22. Debemos tener el cuidado de estudiarlo, al estudiarlo, que algunas partes del Salmo no pueden aplicarse a Jesús, sino que son exclusivas de David. Estamos hablando de que es un salmo mesiánico, y al decir eso estamos orientando este salmo directamente a Jesús. Y digo que debemos de estudiarlo, o tal vez hacer un estudio personal de este salmo de la mano del Salmo 22, teniendo en mente siempre que no todo el salmo es aplicable a Jesús, sino que hay partes del salmo que son exclusivas de David. Por ejemplo, el verso 5, cuando él dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Eso no puede ser aplicable a Jesús, ¿no es cierto? Porque dice la palabra de Dios que Cristo fue sin pecado. Dice Isaías 53, versos 9 al 10, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo nunca hizo maldad. Sin embargo, el verso 5 del Salmo 69 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Entonces, hay porciones, si bien es cierto que es un salmo mesiánico, hay porciones que deben de aplicarse exclusivamente a David. También encontramos, hablando de Jesús que fue sin pecado, encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Usted puede encontrar más escrituras que nos hablan de Cristo que fue sin pecado. Amén. Revisemos rápidamente los versos 20 al 21. Salmo 69, versos 20 y 21. Dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estas son aplicaciones directas a Jesucristo. Es una aplicación bien directa, y recuerden lo que hemos estado mencionando. Cuando Cristo estaba en la cruz, una de las 7 frases que Él expresó, más bien la penúltima frase que Él expresó en la cruz, fue:
tengo sed, tengo sed. Versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Al final del Salmo nos hace un llamado a buscar a Dios. Nos hace un llamado a buscar a Dios. Hermanos, debe de haber una necesidad en nuestras vidas para buscar a Dios. Dice, vivirá vuestro corazón, vivirá vuestro corazón. Hay tantas escrituras que nos animan a buscar al Señor y seguir buscándole en todo momento, en todo tiempo. Y, por ejemplo, Isaías 55 dice en el verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová. La palabra buscar que está ocupando Isaías en el capítulo 55 es la palabra darash. Y eso significa frecuentar, significa adorar, significa consultar, significa desear, procurar y significa también prosperidad. Entonces, cuando Isaías nos está animando a buscar a Dios, nos está animando a frecuentarle, a adorarle, a consultar con Él, pero más que todo, a desear su presencia, a desear su presencia. Entonces el salmista termina en esta haciéndonos esa exhortación de buscar al Señor y vivirá nuestro corazón. Amén. Salmo 70. Salmo 70. El Salmo 70 es un salmo de lamentación. El propósito de este salmo es recordar los sufrimientos de David y la liberación del Señor a David. Al ver la descripción del pobre y necesitado, nos anima durante nuestras aflicciones, nos da la esperanza que en el momento justo seremos librados rápidamente. En el momento justo, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, seremos librados rápidamente. Y es una expresión el decir rápidamente, porque el salmista inicia en el verso 1 diciendo, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Es una necesidad urgente. Hermanos, hay momentos en los que necesitamos la ayuda de Dios en el momento, pero el salmista le dice a Dios, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Mire bien que la expresión no es implícita una obligación, sino que el salmista conoce el carácter de Dios y sabe que Dios está viendo una respuesta de él, y al clamar por su ayuda, él obtiene una respuesta. Luego David ruega para que los que se regocijan en su miseria comprueben que están equivocados en su pensamiento de que el Señor no puede ayudar a su pueblo. De este modo, la liberación de Dios a David hará que se glorifique el nombre de Dios, debido a la alegría del pueblo de Dios y a la vergüenza de sus enemigos. Entonces dice en el verso 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Finaliza el salmo alabando y confiando en Dios por su liberación.
Y dice el verso 5, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Si bien es cierto que el salmista clama por el socorro y le dice al Señor, apresúrate, vemos en el contexto de todo este salmo que la respuesta no vino. Mas sin embargo el salmista no se quedó frustrado porque no vino la ayuda de Dios o la respuesta de Dios en el momento. Él termina diciendo, yo estoy afligido y menesteroso. Y vuelve a decirle, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Y esto es una esperanza, hermanos. Esto Él está diciendo, yo confío en ti. En otras palabras, Él está diciendo, yo clamé, no vino la respuesta, pero te sigo clamando, apresúrate, Señor. Ayúdame a socorrerme. Salmo 71. Este salmo fue escrito por David y por lo que dice en los versículos 9 y 18, fue escrito cuando el salmista ya era muy avanzado en edad. Es un salmo de lamentación y el principal enfoque está en la confianza del salmista en Dios. El salmo alterna entre expresiones de desesperada necesidad y resuelta confianza en el Señor. Así el salmista nos enseña la forma en la que los creyentes debemos reaccionar ante el sufrimiento. En una situación difícil debemos confiar plenamente en el Señor, pero al mismo tiempo debemos elevar nuestra voz pidiendo liberación. El salmista había experimentado el poder de la liberación en el pasado y esperaba experimentarla en el presente. Y esto es lo que nos anima, hermanos. Y esta es la esperanza que debemos de tener, que Dios, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo. Y si Él te ayudó, te libró en el pasado, Jesucristo es el mismo y tiene el mismo poder y lo hará hoy también contigo. Amén. Salmo 72. El Salmo 72 es un salmo de David. Según leemos en el versículo 20, cuando dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces el Salmo 72 es un salmo de David. Está dedicado al rey Salomón, su hijo, como un tipo de Jesucristo, el príncipe de paz, prefigurando su reinado sobre la tierra durante el milenio. En este salmo encontramos 7 aspectos del reinado milenial de Jesucristo. 7 aspectos. El primero de ellos es que es un gobierno o será un gobierno justo. Dice el verso 2, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Entonces, número 1, los 7 aspectos del reinado milenial. El primero de ellos es que es un gobierno justo, o será un gobierno justo. Número 2, un gobierno pacífico. Dice el verso 3, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. De hecho, Salomón significa pacífico. Y pacífico debía de ser el reinado de Salomón. Pero la paz es la gloria del reinado de Cristo, porque Él es nuestra paz. Entonces, número 1, un gobierno justo. Número 2, un gobierno pacífico. Número 3, en el reinado de Cristo, en el reinado milenial, los pobres y necesitados serán protegidos. Dice el verso 4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso. Número 4, los orgullosos opresores rendirán cuenta.
Verso 4 dice, aplastará al opresor. El quinto aspecto del reinado milenial es que el reino de Cristo se ensanchará. Dice el verso 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Será el reino milenial de Cristo completo. El sexto aspecto es que la tierra volverá a ser fructífera. La tierra volverá a ser fructífera. Dice el verso 16, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y el séptimo aspecto es que será un gobierno perpetuo, eterno. Dice el verso 17, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Gloria al Señor. Estamos en espera de ese reino milenial del Señor. La venida de Cristo está pronto, será pronto y dará inicio a ese reinado milenial del Señor. Amén. Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo de Asaf. Es el segundo de los 12 que compuso Asaf, quien en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30, llamado vidente. Nehemías lo menciona a la par de David. Realmente este hombre era un alabador, como lo fue el rey David, y debió de haber recibido esa unción del adorador. El tema de este salmo es la perplejidad del creyente cuando ve la prosperidad de los malos y los dolores y las pruebas que sufren los justos. Y esto, hermanos, yo creo que de una u otra forma, tal vez usted y yo hemos preguntado, como se preguntó Asaf, ¿por qué prosperan los impíos? Y este salmo inicia haciendo una declaración. Y dice en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Si bien es cierto que Dios es bueno por naturaleza, esa es su naturaleza, ese es su carácter, Él es bueno. El salmista en esta porción declara que Dios es bueno particularmente para con Israel. Ahora yo quisiera que viéramos también o pensáramos cuando los sacerdotes cantaban y decían, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, la gloria de Dios descendió sobre el templo. Cuando exaltamos el carácter de Dios, cuando empezamos a hablar, fíjese bien que los cánticos, hay veces que uno dice, este cántico tiene unción, ¿no es cierto? ¿Verdad que es cierto? Que cuando estamos alabando dice uno, este cántico tiene una unción. Y no es que el canto tiene la unción. Lo que pasa es que cuando nosotros pronunciamos, la unción del santo desciende. Y cuando dedicaron el templo de Salomón, los sacerdotes decían, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y la gloria chequina de Dios descendió y llenó el templo. Qué tremendo, hermanos, que nosotros muchas veces nos esforzamos y decimos y seguimos esforzándonos hasta que venga esa presencia y los sacerdotes solo cantaban y decían, porque Dios es bueno
y para siempre su misericordia, y la gloria de Dios descendía. Entonces el salmista hace esta declaración, que ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 34, dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Esdras, capítulo 3, verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. El Salmo 25, verso 8, dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Nahum, capítulo 1, verso 7, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces es importante que usted y yo también tomemos el ejemplo de los salmos y empecemos a aclamar a Dios en la manera que lo estamos exponiendo. Si usted y yo decimos que Jehová es bueno y para siempre su misericordia, hermanos, va a haber algo que va a cambiar de veras la dimensión que nosotros estamos viviendo. Vamos a ver la dimensión de Dios obrando a nuestro alrededor. Después de declarar que Dios es bueno, el salmista hace una descripción de sus tentaciones, de sus propias tentaciones. Dice en el Salmo 73, verso 2 al 7, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y entonces el salmista está confesando su sentir. Él no esconde nada delante del Señor. Y él está diciendo: tuve envidia de los arrogantes. Yo decía al principio que cuántos de nosotros tal vez le han preguntado al Señor: mírame en mi dificultad económica, mira cuánto quisiera yo hacer para tu servicio, pero me faltan los recursos económicos. Y mira la prosperidad de esos impíos. Pero dice el salmista que él lo que tuvo fue envidia de los arrogantes. El apóstol Pablo también nos declara cuál era su pecado. ¿Recuerdan? Que él hablaba de su pecado. Y él abiertamente declara cuál era su pecado. El rey David dijo: confesaré todas mis transgresiones a Jehová. Y cuando él confesó todas sus transgresiones, el Señor lo liberó y lo sanó de todas sus transgresiones. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Cuando hablaba del pecado que Pablo confiesa en la carta a los romanos, es la codicia. Él tenía el problema de la codicia. El salmista Asaf tenía el problema de la envidia. Y todo eso estaba en contraposición, digámoslo así, de su vida misma. Entonces el salmista confiesa su pecado: tuve envidia. La envidia es tristeza o pesar del bien ajeno, deseando tener lo que otra persona tiene o posee. El salmista confiesa este pecado y dice el verso 12: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y luego en el verso 13,
el salmista habla de su dilema y de la angustia de su corazón. Y él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él se había esforzado por limpiar su corazón. El salmista, en su sinceridad de corazón, encuentra la respuesta a todos sus pesares. Y la clave que el salmista encuentra para todos sus pesares, porque él está angustiado, él dice: en vano he limpiado mi corazón. Y entonces él tiene algo especial y Dios le da la clave. Y dice el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el mal de ellos. El salmista entonces nos dice que todos sus problemas se quitaron en cuanto a la envidia, en cuanto a tener este problema de ver la prosperidad de los impíos. Él encuentra la respuesta en el santuario. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el mal, el fin de ellos. Hebreos 10, capítulo 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entremos en la presencia del Señor y todas las cosas serán reveladas. Entenderemos todas las cosas en el santuario. Cuando hablamos del santuario, una vez más quiero decir que era el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando mencionamos o se menciona en las Escrituras el tabernáculo, era el lugar santo y el lugar santísimo. Pero recordemos rápidamente qué había en el lugar santo. ¿Por qué fue que al entrar en el santuario comprendió el fin de ellos? Porque inmediatamente que el sacerdote entraba en el tabernáculo, en el lugar santo, al lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Los panes, el alimento en el cual el sacerdote al final de la semana comían esos panes. Esos panes que estaban ahí durante una semana en la presencia misma. Recuerden que al lado izquierdo estaba el candelero de 7 brazos y tenía 7 lamparillas. Y eso es un tipo del Espíritu Santo. Y esos panes estaban siendo alumbrados por la unción del Espíritu Santo. Esos panes estaban allí en la presencia de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El sacerdote comía el pan y ahí tenía la revelación en el pan y en la unción del Espíritu Santo. Entonces Asaf dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solamente en la presencia de Dios vamos a comprender, vamos a conocer, vamos a poder discernir lo que está sucediendo. El salmista dice que entró al santuario y nos anima a nosotros a entrar en la presencia del Señor. Si queremos revelación y entender cosas que nos suceden en este tiempo, y si queremos entender las cosas de los tiempos del fin, la única solución o la única cosa que podemos hacer es entrar en su santuario. Allí, en la presencia del Señor, serán contestadas muchas de nuestras situaciones y de nuestras dudas. Juan reposaba su cabeza en el pecho del Señor. Pedro estaba allí simplemente viendo el espectáculo
de Juan recostado en el pecho del Señor. Pero quería conocer, Pedro quería saber, quería conocer quién era el traidor, ¿recuerdan? Y entonces le hace señas a Juan y le dice, pregúntale tú. Aquellos que están en la presencia del Señor pueden conocer cualquier situación que esté alrededor de nosotros. Dice el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mire qué convicción y qué entendimiento tuvo Asaf. Al principio del Salmo, envidia de los que prosperaban, de los impíos. Al final del Salmo, después de haber entrado en el santuario, entonces dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Después de entrar en el santuario, él vio la verdad, y la verdad es Cristo. No deseaba nada más. Hermanos, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Muchas veces nos motivan o caminamos con motivos incorrectos. Yo conocí a un hombre que tenía un ministerio bastante grande, mas sin embargo rechazó la enseñanza por una razón. Él quería tener la iglesia más grande del lugar. Pero ¿cuáles son los motivos? Dios va a ir añadiendo en la obra, pero si nuestro motivo es un motivo equivocado, entremos en el santuario y ahí serán reveladas las cosas. Ya después de eso, el salmista dice, yo no deseo nada más en la tierra sino a ti. Verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Santiago capítulo 4 y verso 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén, amén. Vamos a saltarnos algunos salmos, pero me gustaría llegar al Salmo 81. Y el Salmo 81, que es otro de los salmos de Asaf, inicia con un cántico, con un gozo, y él dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y el salmista nos anima a alabar al Señor, y de una manera que sea del agrado del Señor. Luego en el verso 11 hace una declaración y dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Después de hacer en los primeros versos una exhortación a alabar a Dios, el del verso 5 al 10 habla de algunas de las situaciones que se encontraba el pueblo de Israel. Pero en el verso 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Habla de la dureza de corazón. Y sabe una cosa, que la dureza de corazón es una de las áreas que nos inhibe de alabar a Dios, nos inhibe para bendecir a Dios. Y el salmista Asaf
nos está hablando en este verso 11 y 12 de la dureza de corazón. Yo quisiera que veamos algunos aspectos de un corazón endurecido. De un corazón endurecido. Número 1, un corazón endurecido no permite que entendamos la obra de Dios. Un corazón endurecido no permite que entendamos la obra de Dios. Leamos Marcos capítulo 6 y verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjese bien que esta escritura de Marcos está hablando de los discípulos del Señor. Y dice que todavía no habían entendido lo de los panes, porque tenían endurecidos sus corazones. Este verso 52 del capítulo 6 de Marcos se da después de la alimentación de los 5,000 y después que Jesús camina en el mar cuando la barca estaba en esa tormenta. Pero lo interesante es que ellos no habían entendido por la dureza de su corazón. Un corazón endurecido no permite que entendamos la obra de Dios. Número 2, un corazón endurecido nos llevará al castigo eterno. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice Pablo así, del versículo 1 al 6, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces un corazón endurecido nos llevará al castigo eterno. Número 3, un corazón endurecido permanece en ignorancia. Un corazón endurecido permanece en ignorancia. Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Número 4, un corazón endurecido vuelve al hombre de doble ánimo. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, número 4, un corazón endurecido vuelve al hombre de doble ánimo. Y está hablando el salmista poniendo todas las, exponiendo que por la dureza del corazón habían sido dejados. Dice regresemos al Salmo 81, verso 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo,
y en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hay muchas más escrituras que nos hablan de la dureza del corazón. El pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón, duro. También un corazón endurecido no permite que la palabra de Dios penetre. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 20, nos habla de ese corazón endurecido y que no permite que la palabra de Dios penetre. Sigamos adelante. Salmo 83, Salmo 83, un salmo escrito por Asaf. El momento histórico en que se escribió este salmo es en la época del rey Josafat. Este salmo habla de la invasión que se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasemón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces el contexto de este salmo está hablando de este momento histórico, y dice el verso 1: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. El clamor del salmista se dirige a Dios y le pide que no guarde silencio. Le pide que no guarde silencio. Qué tremendo es el silencio de Dios, hermano. Qué tremendo es el silencio de Dios. Abraham sufrió 13 años de silencio de Dios. 13 años de ausencia de palabra de Dios en la vida de Abraham. El silencio de Dios es tremendo. Y usted puede ver esto en Génesis capítulo 16, verso 16, y Génesis 17, verso 1. Y va a encontrar que tanto el versículo 16 de Génesis 16 nos da la edad de Abraham, y el versículo 1 del de Génesis 17 nos da también la edad de Abraham, hablándonos de 13 años de ausencia de la palabra de Dios en Abraham. El número 13 nos habla de rebelión, de rebeldía. Y cuando Abraham estuvo esos 13 años en el silencio de Dios, Dios estuvo tratando con su vida. Y hasta que la rebeldía, usted recuerda que el capítulo 16 del Génesis nos habla del nacimiento de Ismael. Y esa fue la rebelión de Abraham, porque no esperó la promesa que Dios le había dado. Silencio de Dios. Qué tremendo, hermanos, es el silencio de Dios. La vida de Abraham ha de haber sido en una total oscuridad, pero Dios estuvo trabajando en su vida. Y cuando Dios trató la rebelión en el corazón de Abraham, entonces ahora le dice en el verso 1: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, la mención del Dios todopoderoso, si bien es cierto que habla de todo su poder, aplicado en este momento a la vida de Abraham y a nuestras vidas, debe de ser: yo soy
quien te puede cambiar. Yo soy el que te está cambiando. Yo soy el que he borrado la rebelión de tu vida porque soy el Dios Todopoderoso. Y después le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, si tan solo nosotros viviéramos sabiendo que Dios tiene su mirada en nosotros, nuestras vidas serían diferentes. Por eso le dice a Abraham, anda delante de mí. Quiere decir que Dios iba detrás de él. Y sé perfecto, yo te voy a perfeccionar. También encontramos el silencio de Dios de una manera patética, si podemos decir esa palabra, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos un silencio total. Y dice en el capítulo 8 y verso 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio total, absoluto. Y está hablando de la apertura de los sellos, pero hubo un silencio. El clamor del salmista es que Dios no guarde silencio. El salmista no pedía un libertador, él anhelaba que Dios se levantara en su defensa. Dice el verso 2, Salmo 83, verso 2, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. En las Escrituras encontramos entonces claramente que aquel que se levanta en contra del líder levantado por Dios, contra Dios se levanta. El salmista apela a este principio y le dice a Dios, no son mis enemigos, son tus enemigos. Verso 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. En la actualidad, los mismos enemigos de Israel que mencionaremos a continuación, quieren que Israel sea eliminado de la faz de la tierra. Dice el verso 6 al 8, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Rápidamente, los edomitas eran descendientes de Esaú. Esaú despreció su primogenitura y luego despreció a quien la recibió, que fue Jacob. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hijo de la carne, en contraposición con Isaac, el hijo de la promesa. Ismael se burlaba de Isaac. Génesis capítulo 21, verso 9. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Los ismaelitas se burlan. Los moabitas y amonitas son descendientes de Lot, fruto de la relación incestuosa con su hija. Los agarenos era una tribu aramea que habitaron en la región oriental de Galaad. Jebal era una ciudad de Fenicia. Amalec era nieto de Esaú, y Esaú es un tipo de la carne, por lo tanto Amalec también es un tipo de la carne. Los filisteos son los actuales palestinos y son un tipo de la envidia y los celos. Si revisamos la primera mención de los filisteos, encontramos su significado. Génesis 26, versos 14 al 15, los filisteos tuvieron celos y envidia y cerraron los pozos de Abraham. Los habitantes de Tiro
se habían aliado contra Israel. Los asirios también se habían unido en una alianza con los hijos de Lot en contra de Israel. Todos estos grupos en la actualidad son los que están alrededor de Israel y realmente desean la eliminación de Israel de sobre la tierra. El salmista clama para que Dios haga con sus enemigos lo mismo que había hecho en el pasado, y expresa la razón de esto. Ellos querían tomar las moradas de Dios como su posesión. Versículo 12 dice que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Al final el salmista eleva una oración para que Dios juzgue a los impíos, con el fin de que todos los hombres sepan que Jehová es el Altísimo sobre toda la tierra. Y dice los versos 16 al 18: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Salmo 84. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran porteros en la casa del Señor, y como tales conocían la bendición de estar en su casa. Guardaban con mucho celo la casa de Dios. Salmo 84, verso 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Como porteros, anhelaban estar en el atrio, conocían muy bien la puerta. Jesús dijo, Juan 10, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estos hijos de Coré, que eran los porteros, conocían a Jesús y también conocían lo que Jesús dijo en Juan 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De hecho, mencionan los historiadores que allí en el tabernáculo de Moisés se le llamaba el camino, desde la puerta hasta el velo. Se le llamaba el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los teólogos del momento se sintieron desconcertados porque ellos veían el tabernáculo. Y Jesucristo mismo era todo el tabernáculo, el lugar santo, el atrio, el camino hacia la presencia chequina de Dios. El lugar santo, la verdad. Allí estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelero que nos habla de Isaías 11, verso 2, cuando nos dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El candelero nos hablaba del Espíritu Santo en toda su plenitud. Y el lugar santísimo nos habla de la vida. Allí estaba el arca que simbolizaba la mera presencia de Dios. Entonces en el Señor Jesús encontramos el tabernáculo. Salmo 84, verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y aquí el salmista, los hijos de Coré, mencionan algo, porque dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Habitar no es visitar. Habitar no es visitar.
Habitar es morar, es vivir. Y esto lo podemos ver también de alguna manera como el Evangelio de Juan nos habla de Jesús. Cuando dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta frase, habitó entre nosotros, en el original es skeno, que significa tabernacular o significa vivir en el tabernáculo. Y recordemos lo que Jesús dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero dice una morada. Es vivir, no es visitar. Amén. Entonces el salmista dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Alaban a Dios perpetuamente los que habitan, no los que visitan. Amén. Versículos del 5 al 7 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mire, este salmo es precioso, esta parte de este salmo, cuando dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Isaías en el capítulo 40, verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Dice 2 de Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. También dice, atravesando el valle de lágrimas, atravesando el valle de lágrimas. El Salmo 23, verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, el salmista de una manera está hablándonos de el medio para obtener las fuerzas. Ayer mencionábamos que una de las características de David era que era vigoroso, Pero también Moisés, cuando encontramos al final de su vida, dice que Moisés nunca perdió su vigor. Sus ojos nunca se oscurecieron y su cuerpo nunca perdió el vigor. Un anciano de 120 años y nunca perdió su vigor. ¿Por qué? Porque él tenía la fuente de su vigor estaba en Dios. Pero dice también el salmista, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Y muchas veces nosotros mencionamos, vamos de poder en poder. Y tal vez vamos todos chuecos, todos. Pero el salmista, hermanos, tenía la fuente del poder. La fuente del poder no es simplemente hablarlo, la fuente del poder está en Dios mismo. Y dice Proverbios capítulo 4, verso 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo es que el día es perfecto? Cuando el sol está le llamamos el cenit. Ahí es el día perfecto. Luego empieza otra vez el sol a caer, la caída del sol se le llama, ¿no es cierto? Empieza ascendiendo hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto es a la mitad del día,
al mediodía. ¿No es cierto? Jesucristo, cuando fue a la cruz, llegó a la cruz al mediodía. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La gloria de Jesucristo, fíjese bien, la gloria de Jesucristo fue mostrada en Mateo 17, en lo que le llamamos el monte de la transfiguración. Y ahí se mostró esa gloria de Jesús. Pero realmente la gloria plena de Jesús se mostró cuando Él murió en la cruz. Ahora Él viene pronto en toda su gloria. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1. Todo ojo le verá, vendrá en las nubes con toda su gloria. La nube siempre nos habla de la gloria del Señor. Pero regresemos a la idea, porque el salmista dice, van de poder en poder. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora dice Pablo, mirando a cara descubierta, quiere decir quitando todo velo, en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuántos se vieron en un espejo este día? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Todos. ¿O hay alguien que no se vio, por eso anda despeinado y todo? Nos vimos en un espejo. ¿Y qué vimos? ¿Qué vio usted? ¿Qué vio? ¿Vio las arrugas? ¿Vio las canas? ¿Se vio viejo? ¿Se vio vieja? ¿Se vio joven? Pero Pablo dice a cara descubierta. Quiere decir viendo lo real. Viendo lo real, tal como somos, sin que nos pongamos ninguna cremita de esas de la eterna juventud. Cuando nos vemos las canas, mi papá me decía, mira, me decía, las canas son vanas, pero las arrugas son seguras. ¿Cómo nos vemos en un espejo? ¿No es cierto que nos vemos como somos? Como somos. Ahí no hay tales. Hoy platicaba en la tarde con un amado hermano y de repente me presentó la foto de otro hermano que conocimos hace mucho tiempo en la iglesia. Y me dice, mira, este hermano, me dice, me enseñó la foto. Ya no es prestamista, porque se le había caído el pelo y se ponía algo para disimular. Ahora ya no es prestamista. Ahora ve a cara descubierta. Pero dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Nosotros no estamos viendo la gloria del Señor en nosotros mismos. Y mucho menos vemos la gloria del Señor en los hermanos. Pero Pablo dice que debemos de ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Hermanos, debemos de aprender que Dios mora en tu vida y que la vida de Cristo debe de manifestarse. Pablo dice entonces, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestras vidas, si bien es cierto que ahorita no manifiestan la gloria del Señor, pero vamos siendo transformados. Y debemos de aprender a ver la gloria del Señor en los hermanos. Debemos de aprender, mire, ¿qué es lo que vemos en los hermanos? Vemos los defectos. Vemos los defectos. Aprendamos a no ver los defectos, sino que veamos la gloria del Señor. Somos creación del Señor, somos hijos de Dios y el Señor quiere mostrar su gloria, así como mostró su gloria a Pedro, Juan y Jacobo. Estas personas, hermanos, estos tres hermanos, Pedro, Juan y Jacobo, vieron esa gloria del Señor y fueron motivados y después a manifestar esa gloria. ¿No es cierto que Pedro, después de haber sido cambiado, transformado, su sombra sanaba a los enfermos? Gloria de Dios. Y Dios quiere mostrar su gloria en nosotros. Él quiere manifestar su gloria en nosotros. Y Pablo retoma esa misma idea en Romanos capítulo 8, diciendo lo siguiente, que la creación misma, él dice, capítulo 8 y verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma, toda la creación, aguarda la manifestación. Ahora, un comentario más de esto de 2 Corintios 3:18. Dice, somos transformados. Pablo ocupa la misma palabra griega que ocupó en Romanos 12 y verso 2. La transformación. Y la transformaos es metamorfo, la metamorfosis. Él está esperando, Dios está esperando y Él está haciendo su obra y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Mire, ¿qué dijo Jesucristo en el capítulo 17 de Juan? Leamos este capítulo, un versículo vamos a leer de Juan 17. Cuando Él dice, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Somos transformados de gloria en gloria. El Señor Jesús nos dejó su gloria para que seamos uno, como el Padre es uno con el Hijo. Amén. Salmo 84, verso 10, terminamos con esto esta noche. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, quien ha gustado la maravillosa presencia de Dios no puede menos que declarar gratitud y aprecio por ella. Los porteros comprendían muy bien su trabajo y se regocijaban en el privilegio de guardar sus puertas. Dice el verso 11 y 12, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Alabado sea su nombre.